Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora estamos preparados para impartir el mensaje de la palabra del Señor. Este mensaje será para el domingo y estamos prestos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y les invito a buscar la escritura del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo número 10 de los Hebreos. Y leemos del versículo 26 al 31. Y este mensaje lleva por título: Juicio para los que fallan en la firmeza de su fe. Juicio para los que fallan en la firmeza de su fe. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Amén. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. En esta escritura, el autor, que se presume que fue Lucas, el médico, otros dicen que fue Bernabé, pero yo me inclino más a Lucas, el médico, porque esta carta se escribió a los hebreos. Y aquí lo que está diciendo el escritor, el autor de esta carta, es que los que fallan en la fe, los que resbalan en el caminar diariamente y caen de la gracia del Señor, estas personas corren un peligro de poder perder la salvación de sus almas. ¿Por qué? Porque se requiere, en este caminar, se requiere una disciplina diaria de oración, ayuno, búsqueda de la palabra, perseverancia. La perseverancia es muy importante. Sin embargo, se refiere aquí nada más y nada menos que a la apostasía final que estamos viviendo y rebelión contra Cristo. ¿Por qué rebelión? Porque el hombre pecador, el hombre que no sigue al Señor, el hombre que está en total desobediencia es un rebelde, y la rebelión es un pecado delante de Dios. A rechazar su obra expiatoria en la cruz del Calvario, muchos hombres rechazan esta obra. Rechazan la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí y por toda una humanidad. En tal caso, solo se puede esperar la condenación de Dios, pues no hay otro sacrificio por los pecados. El Nuevo Testamento enfatiza que la única manera de estar en paz con Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que hay personas que no tienen excusa delante de Dios, son inexcusables, como dice el apóstol Pablo, porque esta palabra le ha llegado de una forma u otra, le ha llegado a ellos. Y sabemos bien claro que en Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice claramente, hablando de esta escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Una vez fuimos redimidos y fuimos salvados y heredamos la Canaán celestial y disfrutamos de los beneficios, de los méritos de la sangre de Cristo Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Una vez estamos en gloria con el Señor y estamos disfrutando de todas esas bendiciones y todos esos beneficios. Si retrocedemos y cometemos un pecado o cometemos el error de contristar al Espíritu Santo de Dios, es un riesgo grande. ¿Por qué? Porque al contristar el Espíritu Santo de Dios, acarreamos nosotros juicio para nosotros mismos. Contristar al Espíritu Santo de Dios
significa ir contra la voluntad de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que mora en el creyente. Por eso que cuando el creyente recibe el Espíritu Santo y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el creyente debe de buscar estar siempre atachado a Jesús, enchufado a Jesús, y no contristar al Espíritu Santo, porque contristarlo es un riesgo. Ya que Él es santo, el Espíritu Santo es santo, amoroso, verdadero y pacífico. Los pecados como la impiedad, falta de amor, mentira y aspereza para con los demás lo entristecen, porque el Espíritu Santo es una persona, porque se entristece, e interrumpen la comunión del creyente con Dios. Contristar al Espíritu Santo es poner obstáculos a la comunión con Cristo y tiene como resultado perder la plenitud y el poder del Espíritu. La persona pierde ese poder, pierde esa plenitud y pierde la cobertura, la protección y la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, una vez se contrista, se va del creyente, sale de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, sale totalmente, se va a otro lugar donde le honren, donde le alaben y le glorifiquen y le den la honra que Él se merece, porque el Espíritu Santo es una persona muy especial. Ese creyente que queda desprovisto de la cobertura y de la guianza y de la protección del Espíritu Santo es un creyente que prácticamente está en las tinieblas. En otro pasaje se nos ordena: no apaguéis al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice esto. En Hebreos 10:29 dice que algunos han hecho afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, hacer afrenta a ese Espíritu de gracia, el ofender a ese Espíritu de gracia, el ofender y contristar al Espíritu Santo es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque todos los creyentes, una vez nos convertimos al Señor y aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo automáticamente sella a ese creyente. O sea, todo creyente es sellado por el Espíritu Santo. Cuando son regenerados, pero no todos están llenos del Espíritu. Y hay algo muy importante que hay que enfatizar aquí. Si no, hay quienes permanecen, oiga bien, en un estado carnal, porque hay creyentes espirituales y creyentes carnales. Y estando en ese estado de carnalidad, en ese estado carnal, y llevan una vida vencida por el pecado, por la desobediencia y por la falta de regeneración. Vivir permanentemente en la carne, vivir en los frutos de la carne, manifestar los frutos de la carne, es muestra de falta de regeneración. Sin embargo, la meta y el ideal de la vida cristiana es estar siempre llenos y bajo la conducción del Espíritu Santo. Esto se alcanza cuando el creyente está limpio de todo pecado. Es indispensable y el primer paso, estar libre de pecado, estar libre de la esclavitud del pecado. Se somete o se entrega plenamente a la conducción de Dios, es esclavo de Jesús entonces. Venimos a ser esclavos de Cristo, sin reserva alguna, sin cuestionarle nada a Jesús. Obedecemos su palabra, hacemos su cometido que nos dirige a nosotros diariamente, nos instruye que hagamos las cosas. Ese creyente cree que Dios llenará con su espíritu a todo el que le confiere y el que le confiese su pecado y se rinda a Él. Hay que confesar el pecado y rendirse a Jesús. Apropiarse y adueñándose de esa fe, de la certeza de que ya ese creyente ha sido llenado por el Espíritu Santo y se conduce de acuerdo con este hecho. El hecho de que el Espíritu Santo habita en el creyente y habita en uno. Solo el pecado puede destruir esta calidad de vida en el Espíritu. Quiere decir que para tener al Espíritu Santo de la promesa en nuestras vidas hay que vivir libre de pecado, vivir libre de desobediencia, vivir en una vida que agrade a Dios y que pongamos en alto el nombre y el señorío de Cristo y que honremos a ese Espíritu Santo, que honremos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que lo honremos diariamente. Y si cometemos alguna falta, abogado tenemos para con nosotros, que es Jesucristo, que nos lavó con su sangre preciosa. Pero para eso hay que vivir una vida de contrición,
humillados y confesar nuestros pecados y reconocer diariamente en qué le hemos fallado a Dios, para que Él nos perdone y nos pueda lavar con su sangre preciosa. Sabemos que esta carta fue escrita a los hebreos porque los hebreos necesitaban esta exhortación, necesitaban este empuje por parte del Espíritu de Dios, porque muchos creyentes en aquella época habían contristado al Espíritu Santo de la promesa. Una vez se contrista al Espíritu Santo de la promesa, la persona queda desprovista de toda protección y de toda cobertura, y ya el Espíritu Santo no puede hacer nada por ese creyente. Tendría ese creyente que ha fracasado, ese creyente que ha resbalado, ese creyente que ha caído de la gracia, tendría que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder levantarse nuevamente. Si uno se cae, se levanta. El niño cuando es pequeño, el niño cuando está en sus primeros años, se cae múltiples veces, se levanta. Así tiene que ser el creyente. El creyente tiene que tener una determinación constante y tiene que saber que si cae y resbala, tiene que levantarse, tiene que clamar a Dios y humillarse delante de Dios y pedirle perdón a Dios para que Dios le pueda perdonar y Dios pueda lavarlo con su sangre preciosa. Hay que saber que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, en tiempos donde la salvación es importante para cada uno de nosotros. Sabemos que hemos discutido anteriormente en otros pasajes, en otros estudios bíblicos, temas de la salvación, la comunión, la coinonía, la perseverancia, la victoria, el estar advertidos de caer de la gracia. Hay que ser atalayas, advertir a otros que puedan caer también, advertir a aquellos que están débiles en la fe, a aquellos que necesitan el empuje y necesitan la mano amiga de un líder, de un pastor, de un misionero, un evangelista, de un maestro de escuela bíblica, de personas llenas y ungidas con el Espíritu Santo de Dios para que puedan ayudar a estos hermanos más débiles que están en la congregación. Sabemos que en estos tiempos es importante acercarse más a Dios y tener al Espíritu Santo gozoso en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nosotros tengamos para el Espíritu Santo siempre nuestros templos limpios de toda esclavitud del pecado, de toda mancha que pueda contristar y pueda entristecer al Espíritu Santo de la promesa. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima transmisión. Y no quiero irme sin antes orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Dios mío, que tú seas bendiciendo cada vida en esta hora, Señor, y que tu Espíritu Santo de la promesa, que habita en cada uno de nosotros, Señor, no se contriste nunca, Dios mío. Que tú puedas hablarnos, que esa alarma, Dios mío, que suene en nuestros corazones, nos pueda advertir, Señor, de algún pecado, de alguna debilidad, de alguna flaqueza, de algún hecho, Señor, que te pueda contristar, Señor, que podamos responder a esa alarma y que podamos enmendar, Dios mío, nuestros caminos en humillación delante de ti, con corazón contrito y humillado, como lo hizo el salmista David cuando pecó, Dios mío. Él se postró ante ti, se humilló ante ti, y tú no rechazaste, ni rechazas un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos consuela, tu Espíritu nos gobierna, tu Espíritu nos habla, tu Espíritu nos dirige, y nos dirige a toda verdad y a toda justicia, Padre mío. Gracias, Señor, por tu bendición, y te pedimos una cobertura especial en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima transmisión por este canal de YouTube. Bendecidos.